realmente no pude hacer el video en la plataforma que tenía, pues la que presentó como muchos inconvenientes. Entonces, bueno, para resolver la última pregunta del parcial, que es describir las recomendaciones especiales para una persona con enfermedad pulmonar obstructiva, ¿cuáles son los criterios que realmente deberíamos obtener? Entonces, en este caso, pues son varios criterios, pero pues, principalmente las enfermedades que podemos ver a nivel pulmonar, principalmente, es problemas a nivel pues, del EPOC, que son una enfermedad obstructiva crónica, que se basa principalmente por el hecho de que hay mayor elastancia, incluso son pulmones que incluso pueden sobrepasar la plasticidad. Es un parénquima distendido, puede haber atrapamiento aéreo y demás. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de paciente? Para poder tratar este tipo de paciente se amerita trabajar con una PEP disminuida, puesto a que estos se caracterizan por presentar un autopep. Si muchos se preguntan qué es un autopep, pues el autopep es el hecho de que tiene una presión positiva al final de la expiración interna, es decir, el mismo paciente la presenta. Entonces, ¿qué pasa? Los ventiladores, pues entonces nosotros como fisioterapeutas tenemos que bajar esa PEP del ventilador y de hecho controlar el autopep que tiene el paciente. En este caso, pues el ventilador realmente no presenta esa opción, pero podemos ir a autopep y regularla a un 80 o un 85%. Si ya llegamos a seguir con el paciente que anteriormente veíamos, era un paciente que presentaba un peso ideal de 63,14, pues podríamos decir que, o sea, una, el volumen tidal pues lo bajaríamos y otra, la PEP realmente la bajaríamos por el hecho del autopep. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de paciente, no sé, pongámoslo, digamos que tiene un autopep de 8, pues podríamos modularlo un 80-85% con el fin de que controle una presión positiva al final de la expiración de 6 a 6,5, con el fin de que, bueno, regulemos esa presión que posee el paciente. Si llegamos a un volumen o un flujo, podemos ver que a través de bajarle la presión que presenta el paciente al final de la expiración, podemos ver que el paciente realmente presenta gráficas medianamente normales en relación de la inspiración y expiración. Incluso podemos llegar a ver, a diferencia de cuando llegan a nuestro consultorio y llegamos a ver incluso que los pacientes refieren sifosis por el hecho de que necesitan de una u otra forma como eliminar ese aire que tanto presentan en los pulmones. Digamos, entonces, ya como a ver el pulmón como tal, si vamos a un pulmón dinámico, vemos que está completamente inflado e incluso por eso es que se dice que como que sobrepasan el punto de la estancia donde el pulmón no puede llegar a su punto original o normal. Aquí es lo que hay que tener cuidado. Mientras que un paciente con SRDA es un paciente que tiene problemas al nivel de la inspiración. Entonces son pacientes que refieren problemas al nivel de la inspiración en todo su proceso, ya que entonces como que nosotros como fisioterapeutas lo que tenemos que hacer con un paciente aquí es un paciente con pulmones rígidos, principalmente esta enfermedad se caracteriza por eso, es subirle esa presión, ya sea mayor a 5 o demás, principalmente como un 8 es preferible, y no subirlo mayor a 12 porque bueno, también está la presencia de bilis. Bajar ese volumen tidal, si es posible, a unos 6 mililitros kilogramo peso y demás. E incluso, bueno, como vemos aquí, nos dice presión limitada. Entonces, a lo que voy es, si la persona sigue con eso de presión limitada y el ventilador nos sigue dando este tipo de problemas, entonces lo que hacemos es irnos a presión y confirmar. Entonces, lo que hacemos es pues realmente modularlo desde aquí, todo esto con el hecho de que la persona no presente problemas a nivel de la ventilación y a su vez podamos que sea el volumen que nos dé la alarma y no la presión. Utilizamos presiones altas con el fin de, bueno, ya irnos a los gráficos y ver cómo está ese volumen, ese flujo y demás, ver realmente que pues haya mejorado el proceso de inspiración, cómo está esa relación de inspiración-expiración, incluso vemos las gráficas de flujo aún mejor y pues a pesar de que tiene un pulmón rígido, ver cómo este tipo de ventilación puede ayudar a ese tipo de pacientes.
Cabe resaltar que, bueno, en cuanto a alarmas, podríamos modificarlas a un parénquima de 35, una presión de 35, a afectaciones en el parénquima, ya sea tanto en EPOC como en SRDA. Y bueno, muchísimas gracias. Esas son como principalmente las enfermedades pulmonares obstructivas que podemos encontrar y esos son principalmente los criterios que podemos hacer con el fin de mejorar. Muchas gracias.